Queridos hermanos y hermanas, les saluda el Padre Bernardo Horacio Arredondo Segura, párroco recientemente de esta parroquia de Santiago Apóstol. He llegado a esta comunidad cumpliendo el llamado que el Señor me hace a través de nuestro Señor Obispo para estar con esta comunidad, para caminar juntos. Es algo que me ha dado mucho gusto pues poder responderle al Señor. Quiera el Señor que juntos, pastor y fieles, vayamos creciendo como comunidad. Llegamos en una época muy difícil, en un tiempo de mucha dificultad a causa de esta pandemia. Muchos están ahí en casa, muchas personas quizás estén desesperadas ya. Hay personas que necesitan ese alimento que es la Eucaristía, necesitan los sacramentos y no pueden acudir al templo. Estamos en casa, muchas personas lamentablemente sufriendo a veces la enfermedad o por la pérdida de un ser querido. Estamos en casa también con frecuencia estresados, agobiados por el encierro. Y es una situación muy difícil la que nos toca vivir en este momento en donde inicia su ministerio un nuevo párroco. Aquí recuerdo las palabras de Jesús, aquella escena en donde Jesús se presenta ante los discípulos después de resucitar y ellos estaban encerrados en la casa por miedo a los judíos, encerrados y con miedo. Hay algo semejante en lo que estamos viviendo, pero Jesús se presenta para decirles: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Es también la palabra que el Señor quiere dirigirnos ahora a nosotros, a nuestros hogares, a nuestras familias. Que la paz esté con ustedes. El Señor pues nos hace esa invitación a aquellos que estamos anhelando ir al templo, antes de que nosotros podamos ir a la casa de Dios, Dios viene a nuestras casas. Él quiere ser huésped en nuestros hogares. Nos dice, como dijo en aquella ocasión a Zaqueo: hoy tengo que hospedarme en tu casa. Jesús quiere vivir con nosotros. Jesús no nos quiere dejar solos. Jesús nos invita pues a que le abramos las puertas de nuestra casa y las puertas de nuestro corazón. Si antes la tarea que teníamos era que toda la iglesia la fuéramos construyendo como una gran familia, ahora el Señor nos invita a que sigamos aquel consejo que San Juan Crisóstomo daba a un padre de familia: haz de tu casa una iglesia, haz de tu casa un templo. Ahora se trata de hacer la familia, hacer la iglesia. Y esto nos ayudará para que cuando regresemos, la iglesia sea una gran familia, una familia de familias, una comunidad de comunidades. Pero por eso es necesario que aprovechemos mucho el momento que estamos viviendo. Por más duro que sea, por más difícil que sea, es una oportunidad, es una gracia, es un llamado que el Señor nos hace para que hoy nuestros hogares se renueven, se transformen. Es tiempo quizá para que pues repensemos cómo vivimos la familia y también cómo hemos vivido la iglesia. Y para vivir la iglesia doméstica, vivir la iglesia doméstica requiere que más o menos algo de lo que hacíamos en la iglesia, eso lo hagamos en casa. Porque de hecho siempre se nos invitaba a que viviéramos en casa lo que en la iglesia celebrábamos. Así se nos despide luego: vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, seguir el consejo de aquel santo que nos decía: haz de la Eucaristía tu vida, pero haz de tu vida una Eucaristía. ¿Cómo vivir la iglesia en casa? ¿Cómo vivir la iglesia doméstica? Bueno, pues hay algunas notas que creo que pudiéramos tener en cuenta, algunas recomendaciones que podríamos seguir. Primero, la iglesia pues es un lugar de oración. La gente viene al templo a orar.
Jesús dice que mi casa será llamada casa de oración. Recordemos cuando expulsó a los vendedores del templo. Mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Hoy nosotros debiéramos decir también como Jesús, mi casa es casa de oración. Mi familia es un lugar donde se ora. Rezar juntos, orar juntos, es algo muy importante. Encomendarse a Dios, ponerse en sus manos, tener ese diálogo con Él. Hay tantas cosas que tenemos que decirle al Señor. Qué bueno darnos momentos de silencio, momentos de recogimiento para orar personalmente, solos o en familia. La familia que reza unida, permanece unida, decía aquel Papa. Y uno de mis recuerdos más valiosos que tengo como cuando era niño, es como mi papá, mi mamá nos reunían para que rezáramos el rosario, nos reuníamos para hacerle peticiones a Dios, el rezar antes de tomar los alimentos, es reconocer que Dios está en la vida familiar y cómo lo necesitamos en la vida familiar. Cuando se ora en la familia, cuando se ora en la casa y cuando cada quien hace su oración personal, nadie se siente solo, se siente acompañado por la divina presencia del Señor y experimenta cotidianamente su misericordia. Nos hace falta mucho amor, pues es que esa cercanía con Dios es lo que necesitamos para saber que somos muy amados, para saber que somos muy valiosos y que por más difíciles que sean las cosas, siempre vamos a poder salir adelante porque el Señor nos ama, porque el Señor está con nosotros. La Eucaristía, se celebra la Santa Misa en la iglesia. Bueno, tenemos la oportunidad de participar en la transmisión de la Eucaristía. Vivamos los sacramentos ahorita de manera virtual, ya pronto, tengamos paciencia, podremos hacerlo de una manera presencial. Mientras tenemos que cuidarnos. La Biblia, la palabra de Dios, que se proclama en la iglesia, pues hoy puedes ver todo lo que Dios tiene que decirte a ti, tiene que decirle a tu familia, leyendo, meditando la Sagrada Escritura. La catequesis, papás, enseñen las cosas de la fe a sus hijos. Ustedes son los primeros catequistas de sus hijos. La caridad que la iglesia debe procurar para con los hermanos más necesitados, es bueno que desde casa, desde pequeños, los niños vayan aprendiendo de sus padres a ser generosos. Seamos pues hoy la iglesia que se reúne en casa. Seamos hoy la iglesia doméstica. Hagamos de nuestra casa un templo. Que Dios los bendiga.